Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que sintonicen con nosotros y nos acompañen a lo largo de esta charla, que como en todas las ocasiones estaremos abordando temas muy interesantes que tienen que ver con los trabajos académicos científicos en materia de ciencias sociales que hacen los egresados y estudiantes aún todavía del Colegio de Sonora, como es el caso de la maestra Mariana Aurora Álvarez Hernández, quien en esta ocasión nos estará acompañando y conversando acerca de su trabajo de tesis. Mariana, bienvenida. Gracias, Nayeli. Gracias a Mariana por acompañarnos. Sí, Mariana, fíjate que nos da mucho gusto poder conversar nuevamente contigo. Hemos tenido oportunidad de platicar de manera muy amplia con Mariana y ha sido su tema de investigación motivo de muchos espacios, pues en medios de comunicación, justo por este tema que creo desde mi punto de vista se debe de abordar desde todas las perspectivas. El trabajo de Mariana se titula Habitar desde la movilidad cotidiana y la experiencia de acoso sexual callejero en usuarios de transporte público, UNE Sonora, Hermosillo. Para quien desee consultar su trabajo, lo puede encontrar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora, lo pueden leer y descargar de manera gratuita. Mariana, platícanos para iniciar este espacio y para poner un poco en contexto, primero, ¿qué te motivó a estudiar y a abordar este tema? Bueno, yo soy usuaria del transporte público y como mujer pues he sido víctima también de esta clase de situaciones a bordo de las unidades. Entonces yo al principio quería hacer un diagnóstico sobre el servicio y ya después empecé a buscar más literatura al tema, me di cuenta pues que era un tema importante hacer ese cruce entre la movilidad cotidiana de las personas y la violencia urbana de género, que puede ser el acoso sexual callejero o la falta de espacios seguros para que las mujeres puedan transitar en las calles y sobre todo a bordo de las unidades del transporte público. Así es, pues justamente creo que partir desde ser parte, valga la redundancia, de este trabajo, investigación social, ser parte de, supongo que debiste haber tenido y haber observado muchas experiencias a lo largo de tu investigación, Mariana. Sí, de hecho, la investigación está hecha en varias etapas. La primera etapa fue una metodología todo es cualitativo, ¿no? La primera parte es observación participante, en la que yo me subí a las unidades y estuve observando en las paradas. Luego fue una serie de varias entrevistas que realicé a usuarias del transporte, a informantes clave, como exoperadores y exoperadoras del transporte, y también algunos relatos que me llegaron vía redes sociales en los que pues algunas mujeres platicaron su experiencia, y también hubo un grupo focal y en eso pues muchas de ellas pues platicaron que pues realmente no existe un patrón, al menos en las líneas que yo escogí, que son 22 líneas en todo Hermosillo. Yo solo escogí 4. Entonces, pues no hay un patrón. Puede ser acosada, no importa la hora, no importa la ropa que traigas, no importa la edad. Entonces, es un problema pues que tiene que ser abordado no solo desde la perspectiva pues de vamos a castigar a quien lo hace, sino que sea desde todas las personas que están involucradas en la administración del servicio, la seguridad pública, el Instituto de las Mujeres, que todos trabajen en conjunto a través de un protocolo integral para actuar y prevenir, sobre todo prevenir este tipo de situaciones.
Así es un trabajo, como bien lo dices, donde es coordinado con diferentes instituciones y asociaciones, porque también entiendo que hay algunas asociaciones que están al tanto pues, de lo que se vive en el transporte. Ahorita platicaremos, a lo mejor ahí alguno de ustedes habrá escuchado Vigilantes del Transporte. Pero bien, Mariana, si te parece, antes de ahondar un poco más en estos hallazgos y en todo esto que analizaste e investigaste, pues me gustaría primero que nos dijeras cuál es la diferencia o nos conceptualizaras un poco entre lo que es el acoso sexual y lo que tú defines como acoso sexual callejero. Bueno, el acoso sexual, sin digamos el apellido callejero, es cualquier tipo de comportamiento de índole sexual que no está siendo consentido. Pueden ser miradas, pueden ser tocamientos, invasión a nuestro espacio personal, pues comentarios de carácter lascivo, miradas inapropiadas. Todo eso pues puede estar dividido en diferentes espacios. Puedes tú sufrir acoso sexual en el trabajo, en la escuela y en este caso en la calle. La diferencia entre el acoso sexual callejero es que usualmente son interacciones entre desconocidos, y eso hace que sea más difícil de afrontar la situación, o incluso de las mismas víctimas de identificar pues que están siendo acosadas. Hay otra cosa que es algo que sucede principalmente en el transporte público, pues en México y en Sonora y en Hermosillo en específico, pues es que las unidades se llenan. Y cuando las unidades se llenaban, los relatos nos refieren que para las usuarias era difícil identificar en el momento en el que estaban siendo acosadas, porque no sabían si era pues estaban siendo tocadas porque el camión iba muy lleno, entonces estaban siendo pues aplastadas por el mismo movimiento de que la gente pasa y se tiene que bajar, porque verdaderamente era algo que estaba sucediendo. Pero en la mayoría de los casos, por las características, sí se identificó pues que era acoso sexual callejero, pero como las usuarias no están socializadas en estos términos, ellas solo podían identificar situaciones de incomodidad, de vergüenza, situaciones que no les agradaban. Exacto, justo eso, y mencionas algo muy interesante. Creo también que está de alguna manera muy normalizado ciertas dinámicas que, como bien lo dices tú, probablemente como mujeres a veces tendemos a asociar este acoso con algo, con el tocamiento, vaya, ¿no? Pero como bien lo dices, muchas veces puede ser una mirada, puede ser un comentario, y sin duda, bueno, creo que es un tema en el que se tiene que difundir muchísimo esta parte de la información, porque además a veces se podría pensar cómo vas a llegar a una institución a denunciar acoso si alguien te ve, si sientes estas miradas lascivas que mencionas, Mariana, lo que me lleva a preguntarte qué es lo que actualmente dice la ley en Sonora sobre el acoso y de qué manera podríamos como mujeres, siendo el género como más afectado en este sentido, pues proporcionarnos o ayudarnos a nosotras mismas para prevenir desde nuestras trincheras este tipo de situaciones. Bueno, el problema con el acoso sexual callejero es que no es, digamos, un acto punible dentro del Código Penal. Entonces, pues ese sería como que la primera barrera a enfrentar a una persona que quiera denunciar. De hecho, en los relatos que llegaron vía redes sociales hay un caso muy específico en el que la usuaria del transporte pues trata de hacer todo el proceso y en el mismo Ministerio Público le dicen que no procede. Entonces esa es la importancia del protocolo, que todas las instancias estén enteradas de las situaciones y cómo deben de actuar, y que aunque puede parecer una cosa sin sentido, una cosa que no vale la pena actuar si se comparan con violencias que pueden ser pues
más evidentes porque son físicas o porque tienen otras características. Pero el acoso sexual callejero limita la movilidad cotidiana de las mujeres. Ese es el principal hallazgo dentro de toda esta investigación, ¿no? Que entonces ellas tienen que buscar medidas, formas de resistencia para poder transitar en las calles. Entonces, si los servidores públicos no tienen la forma de actuar, pues entonces le están negando un libre tránsito, una libre movilidad cotidiana a las mujeres. Y es pues algo a lo que todos deberíamos de tener derecho. El derecho a la ciudad es un derecho que es un derecho universal y no se nos puede negar. Entonces, las mujeres tienen que hacer sus traslados de cuidados, tienen que ir a trabajar, tienen derecho a salir de la calle para hacer cualquier actividad de ocio. Entonces, cuando estas acciones limitan su movilidad cotidiana, no necesariamente porque hayan sido acosadas, sino porque también hay un discurso detrás en el que se nos dice, ¿no?, principalmente a las mujeres, no salgas a esta hora, no te pongas esta ropa, no te vayas si no estás acompañada, esta calle es muy peligrosa. Entonces, todas estas discursos, estas formas de pensamiento nos limitan en cierto sentido y nos obligan a fragmentar nuestros traslados, sacarle la vuelta a los parques, sacarle la puerta a calles. Entonces, toda esta es una forma en la que se está construyendo la ciudad, en la que se está administrando el sistema de transporte y que pues necesita esta perspectiva pues de género, ¿no?, para entender que hombres y mujeres pues tienen necesidades de movilidad diferentes y hay que solventarlas. Sí, justo eso. Y también mencionas una parte importante, Mariana, porque quienes tengan la oportunidad, esperemos que sean todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Mariana en su trabajo documentan imágenes, lo que al revisarlas seguramente más de una hemos visto, hemos vivido en las paradas de camión, Mariana, donde describes pues cómo se ven, cómo se observan estas paradas de camiones, sobre todo en las rutas que tú analizaste, donde pues evidentemente pues las condiciones no son tampoco como las ideales para poder estar esperando el transporte urbano, ¿no? Así se identificaron algunas, pues no zonas en específico, sino digamos formas en que se construyen la ciudad, las colonias, que hacen que sea pues lo que yo denomino, lo que Jill Valentine denomina el habitar del miedo, y que yo retomo este concepto pues para describir estas situaciones en la ciudad, que son lugares pues donde a las mujeres les da miedo transitar por este discurso del que hablábamos anteriormente. Entonces son pues la ciudad se está construyendo en cerradas, ¿no? Entonces aquí hay una cerrada, aquí hay otra cerrada, y en medio de la cerrada hay largos pasillos con muros muy altos, sin iluminar, que están pesados para que los carros pasen, pero no están pensados en que las personas van a caminar ahí de forma peatonal y que van a necesitar bajarse del camión probablemente en alguna parte de esa calle y de ahí caminar hacia la cerrada donde viven. Entonces en esas particulares son las que están al poniente y al norponiente de la ciudad. Encontré que hay estas formas de construir la ciudad que hacen pues que tengan esas características, y además pues paradas del camión que están pues mal iluminadas, que tienen falta de mobiliario, a veces nada más está señalado con un poste y un camioncito azul, pero a veces es necesario pues por las situaciones también de calor, ¿no? O sea, nuestra movilidad en Hermosillo está condicionada por el clima. Entonces, en tiempo de calor, estar esperando en una sola donde no hay un árbol, donde no hay una sombra,
pues sí es muy pesado. Incluso que las mismas unidades no tengan aire, puede limitar la movilidad no solo de las mujeres, sino de hombres y mujeres, pero en específico yo vi que las mamás eran las que más sufrían estas situaciones porque ellas siempre están cargando cosas, cargan pañaleras, carriola, el bebé y aparte pues estar en el sol. Claro, sí, sin duda es una situación en la que como mujeres se siente esa sensación de vulnerabilidad en los diferentes contextos, porque creo que durante nuestro transitar diario podemos observar justo lo que mencionaba ahorita Mariana. Hay veces que hay paradas de camiones que están muy saturadas, justo también por esto, porque no hay suficientes unidades, sobre todo lo podemos ver en horas pico, en horarios donde pues van saliendo también los estudiantes de la universidad, pero también las mujeres de las fábricas, etcétera. Es decir, es una situación en la que pues de alguna manera van muchísimas instituciones y dependencias, principalmente gobierno, quienes son los tomadores de decisiones, y aquí también me gustaría hacer hincapié, Mariana, en parte de, durante todos estos hallazgos me parece muy interesante escuchar pues los testimonios de las personas que se acercaron contigo, pero también hay inquietud por parte de los usuarios, es decir, hay una corresponsabilidad en decir, tal vez no hacemos porque no sabemos cómo hacer o qué hacer. ¿Cuál es de alguna manera la propuesta desde tu investigación de cómo empezar a cambiar y a romper este paradigma de no hacer porque no sabes qué hacer? Es decir, la educación en materia de género, ¿no? Ellos como operadores o el gobierno, ¿qué tendría que empezar a hacer? Bueno, en las entrevistas, en especial al operador hombre, él relata precisamente eso, ¿no? Incluso cuenta que un compañero de él había tenido una situación y pues que a falta de capacitación, al menos en ese tiempo, se agarró a golpes con el agresor y pues fue el héroe, ¿no? Y también supe de una situación en la que bajaron a un señor cerca de Progreso por una situación similar, ¿no? Sé que actualmente hay una conexión entre el sistema de transporte, el Instituto de Mujeres, y hay capacitación ya con perspectiva de género. En el tiempo en el que salió mi tesis, que fue el 2023, todavía no existía eso, ¿no? Se entiende pues que ya hay como que esa preocupación, esa inquietud. Sin embargo, pues aún hay muchas cosas que se tienen que trabajar, en especial pues formular un protocolo en el que los operadores tengan un manual que les diga punto por punto qué es lo que deben de hacer. Y también la sociedad civil, ¿no? Los demás usuarios deben de estar conscientes, deben estar socializados con esta situación para que ellos también como testigos sepan cómo actuar. De igual manera, hay un apartado dentro del protocolo que es el capítulo 7 de mi tesis, donde yo digo, pues, tú como víctima, ¿qué es lo que puedes hacer? Pero muchas veces, por el miedo, por la frustración o por el enojo, pues nosotras como víctimas no sabemos exactamente qué es lo que se tiene que hacer, pero si las demás personas, los usuarios, el operador, aquellos que son los vigilantes del transporte, tienen una idea de cómo se debe de actuar, pues podemos acuerpar a las víctimas y ayudarlas a tener pues una mejor proceso dentro de su denuncia o simplemente para que ella pueda llegar a su casa. Así es, justamente es socializar el tema y lejos de señalar las faltas o las áreas de oportunidad, creo que justo este tipo de investigaciones, Mariana, pues invitan a ello, ¿no? A esa reflexión cotidiana en una problemática sí social, pero creo yo que este tipo de investigaciones
eso es lo que hacen, justo generar propuestas con fundamento, propuestas pues en pro de mejorar las condiciones que se viven particularmente en el servicio de transporte urbano en Hermosillo, que si bien creo que es un talón de Aquiles que constantemente, conforme pasan las administraciones, pues también sabemos que el sistema de transporte urbano también se maneja por pues sindicatos, son varias personas las que influyen pues en algunas tomas de decisiones, pero sin duda, Mariana, creo que es un gran paso el poner este estudio, y creo que también pues de alguna manera me gustaría que pues nos comentaras si después de tu trabajo de investigación ha habido acercamientos, alguna asociación, alguna dependencia de gobierno que se haya acercado contigo o que haya tenido algún tipo de interés sobre estos hallazgos y este trabajo. Pues no, la verdad es que no. Nadie se ha acercado a preguntarme nada. Supongo que pues apenas ha salido hace un año. Es una tesis larga y habrá que revisarla y a lo mejor ya después que la acaben de leer. Sí, o colectivos, creo que, insisto nuevamente, estos espacios que tiene el Colegio de Sonora son justo para eso, para difundir el trabajo de investigación que se hace, porque Mariana ofrece insumos muy interesantes. Hablar de este protocolo, Mariana, no es cosa menor, ¿no? El implementar un protocolo es justo estas herramientas que podemos tener como usuarios del transporte, que pues frecuentemente, y bueno, tú lo decías al inicio, Mariana, tú eres parte o fuiste parte de estas dinámicas porque eras usuaria del transporte, y quizá habrá muchas mujeres más que diariamente están padeciendo este tipo de situaciones que no saben qué hacer, ¿no? Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber qué es lo que podemos hacer para acuerpar a las víctimas y que la movilidad cotidiana de las mujeres pues sea más libre, sea más justa, sea digna, sea sustentable, sea económica, porque pues muchas mujeres, aunque todavía hay camiones, decidían irse en taxi o tomar un Uber precisamente porque no querían pasar solas ciertas zonas en las que se tenían que bajar. Entonces en su transportación, su movilidad cotidiana pues no era económica tampoco. Entonces hay un sesgo de género y también hay un sesgo de clase, ¿no? Porque son las mujeres las que viven en las orillas de la ciudad, en las que están sufriendo estas situaciones de movilidad cotidiana, porque hay un interés mayor en que se hagan más carriles, que haya más automóviles y no un interés por un transporte que sea más completo y que sea para todos, ¿no? Así es, un transporte digno, porque digo, en algunos momentos a lo largo de diferentes partidos y diferentes administraciones, vamos a llamarlo así, de gobierno, se han implementado muchas medidas que tienen que ver justo con la protección hacia las mujeres. Yo recuerdo estas patrullas rosas que circularon algún tiempo, pero creo que debemos de pasar de programas que solamente sean por un momento, ¿no? Creo que para poder erradicar este tipo de situaciones tiene que haber un programa permanente. A mí me gustaría saber, Mariana, si durante tu investigación o a lo largo de este tiempo que ha transcurrido, identificaste alguna ciudad, municipio, estado o por qué no algún otro país donde haya un ejemplo de transporte digno que prevea de este tipo de situaciones en el caso del tema particular que tú estudiaste. ¿Hay algún ejemplo? Hay muchos casos y creo que implementar a lo mejor una de estas, por ejemplo, creo que el mejor transporte pues sería el de San Diego o el caso de Londres, ¿no? Que tienen el metro de Londres, ¿no? Que son pues transportes con un horario muy exacto, que son muy incluyentes, donde tú si vas con silla de ruedas te puedes subir al metro. Aquí también hay pues algunas unidades que son para eso, pero no todas tienen un buen funcionamiento.
Pero creo que más que adaptar esos modelos y hacerlos de encajar en nuestras situaciones, tenemos que entender cómo es la movilidad cotidiana hermosillense y en base a eso abrirnos cuáles son las necesidades, porque como decía anteriormente, nuestra movilidad cotidiana está marcada por el calor. Entonces las horas pico también están marcadas por eso, ¿no? De que a qué horas hay tráfico, a qué horas hace calor. Entonces creo que identificar cómo es la movilidad cotidiana hermosillense nos va a ayudar a entender cómo podemos tener un transporte público que sea pues igual sostenible, tal vez con unidades que no contaminen, que sean más grandes, que sean incluyentes para las personas con silla de ruedas o aquellas con debilidad visual. Entonces, todas estas características las podemos implementar, pero primero tenemos que saber cómo es nuestra movilidad. Así es. Pues dejas una tarea muy interesante, Mariana, para los tomadores de decisiones, porque el trabajo ahí está, los resultados, los hallazgos y el trabajo de investigación que hizo Mariana y que continúa durante sus estudios aquí en el doctorado en el Colegio de Sonora, insisto, son justamente para eso, para conocer esas posibles soluciones a las problemáticas sociales que aquejan a Hermosillo, a Sonora y de manera general, porque ahorita que mencionábamos también algunas de estas propuestas, también recuerdo, no sé si todavía exista esto, pero recuerdo que en la Ciudad de México también hubo transporte rosa, ¿no? Que solamente era para mujeres, pero insisto, lo que mencionabas lo destaco, Mariana, la parte de la inclusión no se trata de separar, ¿no? O darle una solución excluyendo a la mujer, sino al contrario, sumando todas estas dinámicas positivas en pro de un transporte digno, que elimine cualquier tipo de violencia, seas hombre, seas mujer, seas adulto mayor, tengas o no una discapacidad. Entonces, bueno, la invitación está aquí para que visiten el trabajo de Mariana, lo consulten y, ¿por qué no?, se acerquen también a todas estas investigaciones que se hacen en el Colegio de Sonora gracias al interés de sus estudiantes y sus egresados. Mariana, me da mucho gusto. Gracias por acompañarnos y compartirnos tu trabajo. Muchas gracias. Pues le recordamos que a quienes deseen consultar el trabajo de Mariana lo pueden encontrar a través del repositorio institucional del Colegio de Sonora, a través de su sitio web www.colson.edu.mx. Se van a la sección de biblioteca, pueden textear el nombre de Mariana, el nombre de la tesis o solamente una palabra clave y les llevará al trabajo de investigación que está para consulta libre. También les recordamos que este espacio lo pueden seguir a través de las redes sociales del Colegio de Sonora, a través de nuestro canal de Spotify y nuestras redes sociales como @colsonora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir en este canal especial del Colegio de Sonora. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.